Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en nuestra sexta sesión del Seminario de Calidad de Vida en México. Hoy contaremos con la presentación de dos autores, bueno, de tres en realidad. Los primeros dos son Orlando Puente y su coautor, que es José Miguel Esteban Cloquel, que nos van a hablar de calidad de vida ambiental y resiliencia. Y también la presentación de Juan Alfonso Méndez, que nos va a hablar de cuántas formas de vivir el bienestar. Ese es el título de su trabajo. Entonces le damos la palabra a Orlando Puente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les voy a compartir entonces la pantalla. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, te oímos bien. Ah, perfecto. Bueno, pues sí, el doctor José Miguel Esteban Cloquel y yo estamos trabajando temas de ambientales, yo desde la historia, él desde la filosofía, y bueno, pues básicamente entonces desde ahí lo vamos a aterrizar, ¿no? Desde cómo se piensa y cómo se concibe el medio ambiente en la cultura occidental actual. Y qué consecuencias está teniendo eso en nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? Cómo desde las creencias pasa a los hábitos, al plano de los hábitos colectivos, ¿no? Y pues esta es una, digamos, una de las premisas comunes con las cuales desde la economía, la política, vida cotidiana, la sociedad en general, cómo nos vinculamos con la naturaleza, ¿no? Em, es común que cuantifiquemos el impacto económico a partir em, de cómo afecta a la economía y cómo afecta a la calidad de vida, cómo afecta incluso en nuestras vidas cotidianas, pero a partir de cuantificarlo. Entonces, desde ese punto, desde ese aspecto, y de un aspecto de la economía global, desde el ámbito micro, obviamente, pero de igual manera en la esfera global, solemos ver a la biodiversidad de manera económica. Eh, es más, en términos de urbanismo, en el ámbito de la construcción, por ejemplo, solemos pensar que existen plantas silvestres y plantas ornamentales, ¿no? Como si los seres vivos pudieran ser también un elemento decorativo en las casas. Y así lo trabajamos. No sé si se han fijado, pero hay ciertos especímenes, ciertos árboles o plantas que se utilizan en las calles según la época. Según cada década se van poniendo de moda. Entonces, no sé, en la Ciudad de México de pronto se pusieron de moda las jacarandas y ahora pues todo el mundo cree que son plantas locales, pero pues no, ni siquiera son de México, ¿no? Y así como ese ejemplo, montones de ejemplos. Acá en Celaya, donde estamos nosotros, es una zona árida, bueno, es semiárida, abunda el mezquite, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente suele comprar un terreno y lo primero que se hace, pues ya saben, se limpia el terreno, limpiar, ¿no? Como si hubiera basura. Entonces se elimina todo rastro de vida, se hace la construcción, se termina, por ejemplo, de construir una casa y luego pues ya le pone sus plantitas ornamentales. ¿Y qué suelen poner? Pinos, palmeras, plantas que no tienen nada que ver aquí, ¿no? Porque el otro espécimen es sucio, ¿no? Es como el tipo de términos que luego utilizamos. Entonces, bueno, eh, todo esto tiene que ver con cómo visualizamos a la naturaleza y cómo nos conectamos con ella. Entonces, el sistema ecológico de alguna forma está subordinado a un sistema económico mucho más amplio, que está regido obviamente con la oferta y la demanda y la maximización del valor de cambio como fin del bienestar humano. Pero la realidad es que desde hace muchas décadas se ha tratado de crear soluciones tecnológicas a los problemas ambientales y estos pues no han logrado más que paliar a corto plazo algunas situaciones, ¿no? Y bueno, les voy a presentar un caso aquí en Celaya, una inundación fuerte que hubo en 2018 que tuvo afectaciones económicas muy importantes porque arruinó prácticamente la ensambladora automotriz de Honda. Eh, y cómo
las soluciones previas a la inundación, pues no funcionaron. Habían funcionado algunos años, pero de pronto ya no funcionan. Entonces, ¿de dónde vienen estos factores? Justamente de cómo tratamos de intervenir en los problemas con base en creencias que tienen una raíz económica. Y esto parte también de una dicotomía muy particular que ha permeado el pensamiento occidental desde tiempos muy remotos. Tiene sus orígenes en el pensamiento judeocristiano, pero también, por ejemplo, en la Grecia clásica, ¿no? Se le ha denominado la dicotomía naturaleza-cultura. Esta es una distinción conceptual que separa a lo natural de lo humano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la humanidad, desde las cosas que construimos, desde eh, cómo pensamos, cómo interactuamos, cómo vivimos, nosotros mismos como seres, nos separamos del mundo, del otro lado, ¿no? Del otro lado del mundo, al cual llamamos naturaleza. Todo eso que no es humano es la naturaleza, desde esta forma de pensar. Y este es el origen de muchos de estos problemas, de por qué no logramos eh, atacar bien los problemas ambientales, es porque de raíz, desde el cómo los concebimos, ya hicimos una distinción. No nos consideramos normalmente seres bióticos. Incluso eh, aquí me gustaría hacerles una pregunta reflexiva, que es un aspecto que ahorita estoy trabajando, de hecho, con Poncho, que me está ayudando a hacer una encuesta para este trabajo. En los cuestionarios de bienestar, ¿se suele preguntar algo relacionado con el ambiente? Y si hay preguntas, ¿realmente profundizan en eso? Porque da la impresión que cuando usamos el concepto ambiente, nos referimos nuevamente a lo humano. Ambiente laboral, por ejemplo, ¿no? Cuando desde psicología atacamos el ambiente, estamos pensando en el entorno humano, en el entorno urbano incluso, laboral, social. Pero ¿y dónde quedó la naturaleza? Como si la naturaleza fuera nada más un escenario donde actuamos los humanos, ¿no? Entonces, por eso también otro de los principios básicos con el cual estamos trabajando en este texto es el concepto de lo ecosocial. Lo ecosocial igual es un concepto ya muy usado hoy en día en ciencias ambientales y es justamente el hacer énfasis en que no hay separación entre lo ecológico y lo social. Todo problema social tiene una dimensión ecológica, como todo problema ecológico, hoy en día tiene una injerencia humana, ¿no? Una injerencia social. Entonces, bueno, para que entiendan más o menos hacia dónde, o bueno, un poquito más profundo, hacia dónde vamos, vamos a presentar también como caso de estudio una situación que ocurre aquí en Celaya. Eh, Son fallas, pues, fallas hidrológicas, se les suelen llamar geológicas porque son en el terreno, pero ahí es parte de cómo se genera la confusión porque se piensa que tiene que ver con placas tectónicas, pero no tiene nada que ver con eso. Ahorita les explico por qué pasa. Pero la ciudad de Celaya presenta una gran cantidad de subsidencias del terreno, hundimientos. No socavones como los que se han visto, por ejemplo, en Puebla o en otros lugares, sino más bien eh, líneas que se extienden cruzando la mancha urbana, cortando literalmente manzanas enteras, calles, avenidas, lo que sea, ¿no? No, ahora sí que no discrimina los fenómenos ambientales. Y entonces, para que me entiendan, les voy a explicar un poco de estas fallas. Bueno, miren, eh, actualmente Celaya tiene 6 fallas principales. Estas 6, bueno, ya el año pasado ya estaban hablando de una séptima, todavía no se ponen de acuerdo si la séptima es la continuación de la más larga o es una nueva. Pero estas fallas entonces son unas líneas que cruzan las manzanas de la ciudad. Para 2013, por ejemplo, el director de Protección Civil y Bomberos señalaba que estas fallas ya habían impactado más de 600 inmuebles, entre casas, negocios, incluso monumentos históricos. Les voy a mostrar algunos de los ejemplos, de los casos más notorios, ¿no?
visibles en las calles de Celaya. Por ejemplo, esta es la calle Guanajuato, en la colonia Alameda. Esta es una de las fallas más pronunciadas. Esta tiene más de 3 metros de alto. Eh, la colonia Alameda es una colonia de clase media alta a alta. Es una colonia residencial, un tanto ya antigua en la ciudad. Y pues son eh, predios con casas muy grandes que alcanzan 1000 o 2000 metros cuadrados, con grandes jardines, vaya, una colonia muy bonita, es una colonia además turística con muchos restaurantes, bares, es una zona pues vital en la ciudad neurálgica que tiene que ver con el espacio público y la habitabilidad, ¿no?, de la población. Y bueno, pues aquí podemos ver una de estas fallas. También en la Alameda, este es otro ejemplo, la calle Arroyo Che, más de 2 metros de altura. Incluso en algunos casos como pueden ver ahí en la pantalla, en algunos casos es tan pronunciada la falla que se agregan escalones. Se puede apreciar ahí al fondo, en la banqueta. Y bueno, pues la calle ya es una rampa, ¿no? Esto ya parece más bien Cuernavaca. Yo no soy de Celaya, yo soy de la Ciudad de México. Entonces, yo tengo aquí ya 14 años y desde que llegué me llamó mucho la atención esto, ¿no? Porque me recordaba Cuernavaca. Yo caminaba en las calles y veía esto, ¿no? Y decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Además, la ciudad se llama Celaya porque se fundó en 1570, tiene casi 500 años la ciudad, y aparentemente la palabra Celaya tiene un origen vasco y significaría tierra llana o plana. Entonces le habían llamado al lugar tierra plana, ¿no? Hace 500 años. Era un valle planísimo a orillas de un río. Y bueno, pues yo como historiador, sabiendo eso, caminando en la ciudad, trabajando en historia, pues me preguntaba, bueno, pues ¿de dónde salió lo de tierra llana, ¿no? Con estos taludes. Esto más parece Cuernavaca. Otro ejemplo, este ya no es una colonia bonita, este es más cerca del centro, en una zona popular de clase baja, eh, la calle de Tenochtitlan, y bueno, ahí se puede apreciar la cantidad de escalones, ¿no?, que de plano se tienen que agregar. Ahora, consideren que estas líneas es como una grieta en el terreno, entonces se va hundiendo de un lado y del otro lado se va quedando a la misma altura. Entonces, lo que acaba haciendo desarrollo urbano es generar una especie de talud de rampa para que los carros puedan seguir circulando, pero pues esto a nivel de la calle, al nivel de las casas, pues tú te arreglas como puedas. Entonces, si estamos en la colonia Alameda, por ejemplo, la primera casa que se ve ahí, esa es una casa muy grande, muy bonita, de hecho, derribaron parte de la construcción y donde quedó la falla, lo convirtieron en un jardín padrísimo, con con un montículo de pasto, con arbolitos, bien padre está ese jardín, de hecho, pero bueno, porque tienes los recursos. En cambio, en una colonia como en el centro, en colonias más populares, como la calle de Tenochtitlan, como en Avenida Irrigación, donde aquí, por cierto, está aquí a un lado el campus de Celaya de la Universidad Pedagógica Nacional, y de plano tuvieron que derribar un edificio entero porque la falla pasaba debajo del edificio, ¿no? Y ya, bueno, lo hicieron jardincitos y queda mono. Eh, pero colonias populares, como les decía, en el centro, como en el barrio del Zapote, que es donde se fundó la ciudad, que también es una colonia muy popular, de escasos recursos, pues la gente no puede arreglar sus casas, ¿no? Los inmuebles van quedando abandonados. Y es aquí donde entra esta idea que quiero aterrizarles de lo ecosocial, cómo estas subsidencias del terreno ocurren por la extracción de agua del subsuelo. Entonces, las cavernas del manto acuífero se vacían más rápido de lo que se recargan de manera natural, y entonces estas, después de mucho tiempo, con el peso de la ciudad, colapsan, empiezan a compactarse. Es el mismo caso que ocurre en la Ciudad de México, pero ahí porque era un lago. Entonces se va compactando y ahí vemos como un fenómeno humano, social, pues la extracción de agua se convierte en un fenómeno ambiental, ¿no? Se supera la resiliencia del ecosistema y entonces estas cavernas colapsan y a la vez
se convierte otra vez en un problema social, ¿me entienden? Y se acrecenta de forma exponencial dependiendo también el factor económico. Y bueno, pues este último ejemplo que les quiero mostrar es el caso de un convento muy importante, patrimonio nacional. Esta es la calle de atrás, de la calle de Morelos, y ustedes pueden ver ahí esa línea en el edificio. Esta es la parte de atrás del convento. Ahorita les explico qué tiene este convento que tiene de importancia. Pero pueden ver esa línea. Bueno, pues esa línea es un corte literalmente que ingenieros le hicieron al edificio. Esta fue la primera falla que se registró. Fue en los años 80, o sea, hace 40 años apenas. El convento sigue estando habitado por la orden de los franciscanos y ellos reportaron al Estado que el convento estaba presentando fracturas importantes. Se notificó al INA. El INA fue a revisar el inmueble con toda la preocupación del mundo. Mandaron un aviso a la UNAM para que mandaran gente a investigar. Y bueno, después de muchos estudios, pues fue cuando empezaron a descubrir que estaban apareciendo estas fallas en la ciudad. Los ingenieros de la UNAM de plano determinaron que la única opción era literalmente cortar el edificio. Como se puede ver en esta imagen. Ah, bueno, les muestro primero el edificio. Este es el templo de San Francisco. Es un templo eh, que dataría en su origen del siglo XVI, de finales del siglo XVI. Es uno de los edificios más importantes en Celaya, pero de hecho no solamente de Celaya. Actualmente el convento es el archivo histórico de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán de la Iglesia Católica. Entonces, todo historiador mexicano que estudia el periodo virreinal está obligado a venir aquí, ¿no? En algún momento a consultar el archivo. Es un inmueble muy bien cuidado, sigue estando habitado por los frailes. Y bueno, pues aquí en esta toma de Google, así, literal Google Maps, ni siquiera hay que ir muy lejos. Les muestro, ¿no? Les señalo el corte que le hicieron al edificio, los ingenieros. Ya toda esta parte del convento la tienen abandonada los franciscanos porque pues no es habitable. Y de hecho, aquí se construyó una plaza pública, pero en realidad el edificio continuaba toda esta sección de la manzana. Todo eso de plano tuvo que ser demolido. Ahora, quiero que vean aquí donde señalo, es una plaza muy agradable que se construyó y les voy a mostrar la diferencia ya del terreno que tiene, ¿no? Eh, bueno, y aquí es uno de los aspectos más interesantes de estudiar los fenómenos ambientales en la actualidad, pensando en esta dicotomía, ¿no? Naturaleza-cultura, cómo la gente no se da cuenta. O sea, tienen 40 años estas fallas. Lo lógico sería que cualquier adulto que tenga arriba de 50 años reconociera que la ciudad era plana y que no había fallas, pero no es así. Y esto lo sabemos porque hace unos años hicimos una encuesta eh, para ver si la gente reconocía las fallas y sabía qué estaba pasando en Celaya y en general no. En primer lugar, la gente en Celaya, más del 50% piensa que esto tiene que ver con la falla de San Andrés. Sí, la de San Andrés, California, Estados Unidos, que absolutamente nada tiene que ver. Quién sabe de dónde surgió el mito, pero ha pasado de generación en generación. Y segunda, solo un 20% de los encuestados sí recordaba que la ciudad no tenía fallas hace 40, 50 años. Entonces empieza a haber una especie de olvido, ¿no? Hay una ceguera ambiental justo porque no estamos pensando en el medio ambiente que genera una especie de olvido colectivo, ¿no? Pues sí, tal cual, de olvido. Eh, miren, y aquí viene otra parte bien interesante donde se vincula la parte de la historia. Este es un plano topográfico de Celaya de 1889. Aquí se puede apreciar nada más el centro histórico, era lo que había. No era más grande la ciudad en ese entonces. Para los que no conocen Celaya, la ciudad tiene dos vías férreas, las dos que conectan con Estados Unidos. Entonces es un cruce muy importante. Aquí vemos la primera vía y la segunda. Este es el mero centro, el jardín principal. El templo que estábamos viendo ahorita se encuentra aquí y esta es la Alameda. Todo este espacio que ven aquí
son las calles, esa colonia que les platicaba al principio, que son casas muy grandes, muy bonitas y demás, se encuentran hoy en día en esta zona, pero en esta época, a finales del siglo XIX, todo esto es un lago, es un cuerpo de agua. Y estas líneas que ustedes pueden apreciar son ríos que se conectan con este cuerpo de agua, esta ciénega, y bueno, que cruzan del otro lado del tren, ¿no? Aquí podemos ver otras, otros riachuelos que van cruzando por la ciudad. O sea, era una ciudad que tenía varios ríos. Obviamente esos ríos ya no están, y la parte que se vuelve bien interesante de todo este fenómeno es que la mayoría de las fallas que encontramos son justamente donde estaban estos cuerpos de agua, ¿no? Donde cruzaban estos ríos. Por ejemplo, aquí podemos ver este, este río que viene directamente de la Alameda y que cruza exactamente por donde está la falla del Templo de San Francisco, donde se genera el corte en el edificio, ¿no? Bueno, el fenómeno de las fallas no es un fenómeno endémico, no es una cosa que solo ocurre en Celaya. Este es un fenómeno mundial. Está ocurriendo en la mayoría de las ciudades del mundo, solo que como que no lo estamos viendo en un aspecto global, se está viendo de manera local. En el caso de Guanajuato, les muestro este plano, es el corredor industrial de Guanajuato, la carretera 45, la principal, la de cuota, que viene de Ciudad de México, pasa por Querétaro y cruza todo Guanajuato. Aquí vemos Celaya, las líneas rojas son fallas, y podemos apreciar cómo en las principales urbes del corredor industrial está ocurriendo el mismo fenómeno. Aquí está Silao, aquí está Irapuato, pero pues en todos los casos se ve como un fenómeno aislado. No hay no se conectan pues en el imaginario, ¿no? En, en, en la concepción del espacio, del área, de la región entera más bien, no se conectan las ideas sobre lo ambiental. Sí, de lo económico, sí se vislumbra la zona, pues digo, todo esto como una red de, de, de industrias, ¿no? Es el corredor industrial de Guanajuato, una de las zonas económicas más importantes del país. Para eso sí logramos generar la conexión, pero no para los fenómenos ambientales. Bueno, ahora déjenme les muestro cuando empieza a llamar mucho la atención este problema, y es cuando obviamente afecta ya la economía global. Ahora sí, lo que estamos viendo en pantalla es una fotografía de la armadora Honda, la automotriz Honda, tiene la planta más grande en Celaya, Guanajuato. Esta es una fotografía de 2018, cuando la planta se inundó por completo. En el 2018 hubo lluvias, una mayor cantidad de lluvias de lo habitual. En la ciudad de Celaya está rodeada por un río, el cual está interrumpido desde los años 70, sí, otra vez la misma fecha, ¿no? Cercana a las fallas. Desde los 70 se interrumpe el río para crear construir una planta hidroeléctrica en San Miguel de Allende, que ahora es un lago muy bonito, y ahí está la planta. En 2018, con las lluvias tan potentes, se tuvo que desfogar la presa durante varias semanas. Y bueno, pues esto generó inundaciones en toda la región. Todas las ciudades que pasan por el río Laja se vieron afectadas, pero bueno, eso no apareció en las noticias hasta que el agua llegó a la planta de Honda y tuvieron que tirar a la basura toda la producción del 2018, lo cual fue un gasto, bueno, tuvo un impacto económico brutal, ¿no? Estamos hablando de algo así como que más de 40 millones de dólares, una cosa así espectacular, ¿no? Bueno, no espectacular, pero realmente importante. Y déjenme les muestro en Google Maps dónde está la planta para que me entiendan. Esperen, aquí está. Miren. Ahí. Este es Celaya. Aquí estamos en el corazón de México. Lo que veíamos antes en el plano de 1800, pues es en realidad este cuadrito nada más. Ahora la ciudad pues, es mucho más grande. Bueno, y ahora más famosa por la violencia, ¿va? Y aquí podemos ver el río Laja, y esta es la planta de Honda. Bueno, desde que ellos construyeron la planta,
con agua, la Comisión Nacional del Agua les advirtió que esta era una zona inundable. Cabe mencionar que para garantizar que la planta llegara a Celaya, el estado de Guanajuato le cedió el terreno a la armadora. Entonces pues de alguna forma era para seducirlos, ¿no? Entonces, pon tu armadora acá, no te vayas a Puebla, no te vayas a otro lado, mejor vente a Guanajuato, te damos el terreno. Nada más que se lo dieron en una zona inundable. Se le advirtió a Honda y Honda entonces, desde la construcción de la planta, eh, ellos financiaron el levantamiento de los bordos y crearon una especie de dique a todo lo largo del río, nada más en la zona cercana a la planta. Digamos, la zona de riesgo era aquí, donde gira el río, que se fuera a desbordar, y obviamente aquí. Entonces habían creado, levantaron los bordos, crearon diques, incluso en la misma planta crearon una línea, digamos una especie de trinchera para contener el agua. En 2018 lo que ocurrió, que tardaron cerca de un año en entender cuál fue el fenómeno. El problema fue que no se inundó la planta, no se desbordó el río en esta zona, sino más adelante en esta comunidad llamada La Luz, de este lado fue donde se desbordó el río y nadie se lo esperaba. No había razón para que ahí se desbordara. Y el agua entró directamente por el estacionamiento, por el acceso a Honda, sí, por la misma calle, entró directo al estacionamiento. Desde entonces ampliaron su red de trincheras, las pueden ver ahí. Todos estos son contenedores, son zanjas gigantescas, con una canaleta muy profunda, muy amplia, y es justamente para prevenir futuras inundaciones, ¿no? Contener el agua y regresarla al río. Bueno, lo que los estudios marcaron después que el río se desbordó de este lado porque resulta que aquí pasa una nueva falla que no habían considerado antes, no la habían registrado, porque las fallas no se ven a menos que pasen por zona urbana, solo se notan cuando se rompe el pavimento. En una zona rural como esta, pues no se ve, no se nota. Entonces nadie se había percatado de esto y como el río normalmente está interrumpido, no tiene agua, entonces pues no se había desviado. Pero desde 2018 ahora han comprendido que debido a esta nueva falla, el río ya está cambiando su curso. Entonces, en los próximos años, el gran riesgo que hay aquí es que posiblemente el río pues ya no va a seguir circulando para allá, ¿no? Ahora va a circular por acá y quién sabe qué relajo va a ser. Bueno, entonces, Fernando, perdón, disculpa la interrupción. Nada más te quería avisar del tiempo, que ya van 28, 27 minutos. perfecto. ¿Cuánto me queda? Pues en teoría eran 20, pero como son solo dos presentaciones, tenemos más tiempo, así es que... Va. Entonces, 10 minutos y termino nada más para mostrarles la otra parte, la otra cara de la investigación que estamos haciendo. Miren, para el texto solamente nos vamos a concentrar en el caso de Honda y cómo el asunto de las fallas acaba teniendo este impacto, ¿no? Pero de igual manera, como nos interesa estudiar la parte de las creencias, de las ideas, desarrollamos una encuesta que estamos aplicando, todavía estamos en el proceso de aplicar, una encuesta sobre bienestar y medio ambiente que estamos aplicando a la población en general, donde estamos mezclando algunos conceptos, bueno, ítems básicos que se utilizan en encuestas de bienestar con ítems que se han estado empezando a desarrollar en encuestas relacionadas con creencias ambientales, particularmente una encuesta que hizo en 2019, me parece, 2017, perdón, la UNAM sobre creencias ambientales, y de ahí tomamos algunos ítems muy interesantes. Se los muestro rapidísimo, muy breve. Eh, bueno, tenemos algunos, obviamente, datos básicos, ¿no? Eh, en los datos básicos lanzamos una pregunta que nos parece importante, que no se suele considerar, y esto como introducción para ir viendo qué tanta cercanía tiene la gente y igual sensibilizarlos hacia dónde va la pregunta, la encuesta, ¿no? En tu día a día tienes acceso a algún tipo de espacio natural, ponemos algunas opciones,
sobre, pues si tienes jardín en tu propiedad, en tu espacio laboral, si utilizas jardines públicos o si de plano pues no tienen ningún acceso, ¿no? La encuesta está enfocada principalmente a zonas urbanas. Luego tenemos una primera, bueno, la segunda sección, ¿no? Sobre afirmaciones que tienen que ver con la naturaleza, están diseñadas para medir la dicotomía naturaleza-cultura y qué tan despegada se siente la gente con, con estos temas. Bueno, qué tanto se separa, ¿no? Lo humano de lo natural. Estas son las que están inspiradas en la encuesta que hizo la UNAM, que tuvo resultados muy interesantes porque aquí se puede apreciar mucho cierto sesgo de confirmación. La gente suele responder cosas que nos enseñan en los medios de comunicación y en la escuela, que es como debes de pensar, ¿no? Entonces, ahí luego se muestran algunos asuntos muy interesantes. Luego tenemos una segunda sección sobre bienestar personal. Son ítems clásicos que se utilizan en este tipo de encuestas, ¿no? Vaya, bueno, ustedes las conocen de hecho muy bien. Y finalmente una tercera sección. Ah, esperen, en esta sección también incluimos algunos ítems que tienen que ver con cómo perciben su bienestar con la naturaleza. Por ejemplo, cambios en el clima, qué tan dispuestos están de cambiar hábitos para beneficiar el ambiente, si los entornos urbanos deberían de tener más espacios ambientales, no más espacios naturales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, son 44 ítems. Y bueno, igual me gustaría ver si puedo pasarles el link y ustedes nos ayudan a difundirla para llegar más amplio, porque pues ahorita se nos está cerrando completamente a Guanajuato, ¿no? La encuesta. Y pues ya, eso sería todo de mi parte entonces. Muchas gracias, Orlando. Muy interesante y muy importante empezar a incorporar todos estos temas ambientales al bienestar, ¿no? Que yo recuerde de las mediciones tradicionales de bienestar, ninguna toma en cuenta el aspecto ambiental. O sea, está el índice de la mejor vida de la OCDE, que creo que toma en cuenta calidad del agua y del aire en cuanto a contaminación, pero nada más. Pero bueno, te cuento que hay un grupo de investigación, me parece, en la Universidad de Sonora que hacen psicología ambiental y se enfocan mucho en toda esta parte del bienestar. Entonces, si quieres, te puedo pasar también los contactos que igual podrían Ah, estaría interesante, tomar sí, por favor. retroalimentación. Muy bien, bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Roberto. Gracias, Jorge. Orlando, muchas gracias por la presentación. La verdad es que es un tema que abordas muy aterrizado, muy como se observa como, digamos, no solamente, seguramente habrá una reflexión, digamos, del bienestar en términos generales, pero cómo esto se vincula o interactúa, perdón, con pues la vida cotidiana de vivir en una ciudad, y su dimensión, digamos, de impacto en términos medioambientales. Entonces, la verdad es que está muy, muy interesante. Em, lo que quería más bien comentar, más que probablemente una pregunta, me parece, es uno, en efecto, tenía aquí tengo impreso por lo menos la encuesta de la Enviare, la del 2021, la que tiene desagregación por entidad federativa, y tienes razón, no hay ninguna pregunta que incorpore la dimensión de medio ambiente. Em, la verdad es que me imagino que tampoco estará en la Viare básica, que es la que se levanta trimestralmente. Habría que ver si, me digo, un poco reaccionando a esto que tú decías de que en estos instrumentos no hay nada relacionado con el medio ambiente. Habría que ver, ¿sabes qué? Me parece que hay una encuesta, no sé si la encuesta de uso del tiempo, me parece que en alguna de sus aplicaciones incorporó variables de bienestar subjetivo y podría ser que tenga algo relacionado con medio ambiente. En fin, digo, si todavía te es útil porque seguramente ya vas muy avanzado.
Y la otra, también con esta salvedad, quería comentar el otro tema nada más, es que vale la pena quizá que le eches una mirada a las recomendaciones, a la guía de recomendaciones de la OCDE, si no lo has hecho, probablemente ya lo hiciste, Ah, sí. de la medición de bienestar subjetivo. A lo mejor ahí vale la pena ver y contrastar la forma en la que tú lo estás planteando respecto a qué tipo de propuestas hacen ellos, tanto en la manera de frasearlo, e incluso me parece que también, si mal no recuerdo, lo revisé yo hace tiempo, hacen sugerencias respecto de en qué lugar de los cuestionarios se sugiere presentar, incorporar las preguntas, ¿no? De hecho, entiendo que va a haber una nueva versión de la guía, por cierto, pero esta se va a presentar hasta el próximo año. Entonces, bueno, ese sería el par de comentarios que yo te quería hacer respecto a este tema, ¿no? Felicidades de nuevo, Orlando. No, muchísimas gracias. Perdón, estaba silenciado. Gracias, Roberto. Juan Jaime. Sí, ¿qué tal? Pues también felicitar a Orlando por su presentación. Creo que es muy interesante, muy concreto el ambiente, perdón, el aspecto ambiental en el cálculo de la calidad de vida y el bienestar es crucial justamente en estos momentos. Y un comercial, hay un libro en el cual participé que se llama Ecopolíticas Globales, Medio Ambiente, Bienestar y Poder, que lo editamos entre tres compañeros desde el 2006 Ok, en la editorial Weathers. Y este libro justamente pues hace esa intersección de el medio ambiente, el poder y el bienestar. Hay tres capítulos en concreto, no son míos, son de otros colegas, en donde se hace una reflexión justamente de cómo se incorpora la naturaleza en estos cálculos. Y definitivamente hay más estudios, por ejemplo, y de los 5 continentes. Hay estudios de varios colegas. Te mando el libro si quieres. La introducción ah, está sería genial. la introducción está en mi academia, en mi perfil de academia.edu. eh, pero que hablan justamente de cómo, por ejemplo, los parques, de lo que recuerdo así rápidamente, cómo los parques nacionales en zonas, obviamente, rurales, semirurales, pues impactan justamente en la calidad de vida de las personas porque no pueden hacer muchas cosas, no pueden interactuar con el entorno por restricciones de conservación. Y entonces está todo el debate de la importancia de la conservación por, digamos, otro tipo de actividades, ¿no? Pero lo que creo que es muy interesante de tu investigación es de que es un área, pues, no rural, es urbana, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante. Igual te puedes, no sé, provocar algún tipo de comentario o crítica. Te lo paso. No, sí, sí me vendría bien, porque además hay muy poco trabajo de ambiental, pero además en México hay mucho menos. Sí, Entonces sí, 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 sí. hay que rascar mucho para encontrar. Sí, aquí, como te digo, los casos son más hay un capítulo de México, pero no es sobre el medio ambiente. Hay otros capítulos de otras áreas que tienen que ver con el medio ambiente. Pero, en fin, yo creo que te puede servir o a lo mejor es útil, para tu texto. No, sí, seguramente sí, porque incluso parte de lo que se teoriza en la dicotomía naturaleza-cultura es justamente la construcción de parques, eh, reservas forestales, Ajá. porque igualmente por esta separación nos sentimos los humanos o lejanos de la naturaleza o protectores de ella, como si la naturaleza requiriera de nosotros, ¿no? Para existir por sí misma. Y eso es lo que ha llevado también a crear estos espacios, ¿no? Donde son Ya. prístinos, ¿no? No podemos tocarlos, no podemos interactuar con ellos tampoco, como si Ujú. nosotros no fuéramos parte de la naturaleza también. Entonces sí, sí sirven de ejemplo. Sí, muchas Sí, gracias. sí, sí, claro que sí. Ahí te lo mando. Gracias, Juan Jaime. Roberto. Perdón, otra vez nada más que es que me acordé de un tema, muy rápidamente. Hay un índice
que se llama Índice Planeta Feliz, de la Fundación Nueva Economía, no sé si lo conozcas, Orlando, que sí incorpora, es muy sencillo, si mal no recuerdo, incorpora tres variables. Una de ellas es satisfacción con la vida y incorpora la huella ecológica. Ujú. Es un índice global. Se solía hacer cada año, duró creo que una temporada y luego dejó de hacerse y creo que, no me acuerdo si este año o hace poco tiempo lo volvieron a presentar. Entonces, era la New Economics Foundation, es una organización británica. Entonces, en fin, a lo mejor vale la pena como antecedente de los esfuerzos que se han hecho para tratar de vincular estos dos temas, puede serte útil. Ah, muchas gracias, sí, yo creo que sí. Muy bien, muchas gracias. Pues si ya nadie tiene alguna otra pregunta, comentario, podemos pasar ahora a la presentación de Poncho. Muchas Gracias a todos. gracias, muy Muchas interesante. gracias. Gracias, gracias. Bien, pues voy a compartir mi presentación. Em, Ahí está, solo que hay un pequeño detalle que es que, a ver, ¿cómo se ve ahora? ¿Ya se ve la pantalla completa? Sí, sí, lo vemos completa. Perfecto. Bueno, pues yo también les voy a compartir este trabajo, igual desde Celaya como Orlando. Am, bueno, les doy un poco el contexto de este trabajo que he estado realizando también desde hace ya algún tiempo. Yo creo que es uno de los hallazgos que empecé a trabajar en mi tesis doctoral y que poco a poco lo fui convirtiendo en un trabajo. Ya lo he presentado, lo presenté para la revista, para el Journal of Happiness Studies. Eh, Me fue bien, bueno, eso creo, no me lo aceptaron, pero tuve tres lectores, uno aceptó, uno no, y pues eso lo mandaron a un tercer revisor. Pero el editor me dijo, no encontramos gente que lo revisara, mandamos a 14 personas distintas y nadie quiso revisarlo, hasta que encontraron a alguien, ¿no? Entonces, el tema que estoy planteando en este caso es una idea de cómo podemos configurar distintos modelos de comprender el bienestar, de cómo fluctúa o cómo varía en términos poblacionales, ¿sí? Como no plantear simplemente elementos lineales en donde consideramos que, por ejemplo, la el bienestar subjetivo en este modelo, por ejemplo, de Dinner, en donde tenemos afectos positivos, negativos y satisfacción, pues que no típicamente vamos a encontrar una correlación positiva entre afectos y satisfacción, una correlación negativa entre afectos negativos y satisfacción, ¿sí? Sino que es un poco más complejo que eso y las configuraciones pueden ser múltiples. Entonces, lo que he hecho aquí es una presentación que me lleva a un congreso en 2023 y bueno, que he estado trabajando con estos temas. Entonces, la idea básica es presentar un poco cómo se han hecho evaluaciones del bienestar desde modelos que se plantean como no lineales y que tienen un enfoque cargado desde la teoría de sistemas, teoría general de sistemas y algún elemento de pensamiento sistémico. Entonces, uno de los trabajos que empecé a revisar fueron los que produce Michael Busseri. Desarrolla un trabajo sobre cómo se configura bienestar psicológico subjetivo en términos de satisfacción y afectos, y él encuentra junto con sus colegas que pues podría dar una configuración distinta en términos de cómo se interrelacionan las variables. Y ese sería como un primer elemento.
Y este tipo de enfoques en términos estadísticos es a lo que se le denomina basados en análisis de personas o enfoque centrado en personas, más que condicionar el enfoque centrado en variables. Entonces, tomo este enfoque como punto de partida y decir, bueno, más que centrarnos en cómo se están configurando las variables, vamos a centrarnos en cómo se agrupan las personas, qué configuraciones tienen al interior de las personas, ¿sí? Entonces, tomamos estos modelos como punto de partida, el bienestar psicológico, también plantea algunas variables y bueno, que yo estoy utilizando en este caso la Viare 2014 porque contiene ítems de bienestar subjetivo y de bienestar psicológico o eudaimónico, que por ejemplo en la 2021 no retoma, ¿sí? De bienestar eudaimónico. Entonces, pues uno de los primeros autores que yo revisé que vi que trabajaban con lo que explícitamente era un enfoque sistémico fue el israelí Dov Smotkin, que en el 2005 nos presenta justamente un panorama sistémico del bienestar vinculado a un concepto de escenario del mundo hostil y cómo frente a la situación, frente a al entorno o percepción de hostilidad en el entorno, el bienestar subjetivo juega un papel muy importante de articulación con el sentido de vida. Y él a este engranaje justamente lo traza con el enfoque de sistemas. Entonces es como uno de los primeros modelos que encuentro en la literatura, pero no es el único. Robert Cummings también plantea una estructura sistémica del bienestar con su teoría del set point. Justamente el set point o pensar en un concepto de homeostasis, pues trae a la mente lo que es el concepto de retroalimentación negativa en la teoría de sistemas. Y entonces al hacer este modelo, pues también nos está planteando una teoría del bienestar que es sistémica, basada en el concepto de retroalimentación negativo, que tiene que ver con el proceso de estabilización. Y luego está la propuesta que desarrollan Bárbara Fredrickson junto con un grupo de sus colegas, en donde está esta teoría de ampliar y construir bienestar afectivo que presenta el asunto de lo que le llama una espiral ascendente o una espiral descendente en el ámbito afectivo y también lo plantea con un proceso de retroalimentación positiva y negativa, ¿sí? No es explícito como tal que nos plantee, por ejemplo, acá Fredrickson este planteamiento, pero sí se deja ver, sobre todo porque Fredrickson tuvo colaboraciones anteriores, hay un paper que después se retractaron, que habla justamente sobre una aproximación desde teoría de sistemas dinámicos al tema de bienestar. Entonces, parece que hay estos procesos de retroalimentación que podemos ver en distintas teorías. Entonces, mi planteamiento básico gira en torno a cómo podemos eh, plantear estas teorías en el ámbito de grandes muestras, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver desde el enfoque centrado en personas? Entonces, lo que hice pues fue retomar nuevamente el estudio de la Viale 2014 porque contiene esto de bienestar subjetivo y psicológico o eudaimónico. Ahí está, más o menos 38,000, casi 35,000, 39,000 personas. E hice un planteamiento muy próximo al que Michael Busseri hizo en un inicio, que es trabajar con análisis de clústeres. Ahora las revisiones que me hicieron a este trabajo me plantean trabajar justamente con análisis de clases latentes o análisis de perfiles latentes, que estoy haciéndolos, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, si los puedo agregar y contrastar y ver cómo salen, pues creo que podría ser algo que resignifique. Pero a diferencia de los trabajos que he visto previamente,
yo utilicé después los perfiles que saqué para representar los dominios de vida con esos perfiles, es decir, ahora como punto de partida para segmentar el comportamiento de dominios de vida. Entonces, acá lo que hice fue primero con análisis de clústeres jerárquicos y después de K-medias, metí distintas partes de esos 38,000 casos, lo dividí como en cerca de en dos muestras primero y luego en uno general e hice los clusters y fui viendo cómo iban, si se iban replicando o no estos clusters con las distintas muestras, hasta que ya lo hice en un momento con con toda la muestra, ¿no? La primera vez que lo hice con toda la muestra, tenía otra computadora y el análisis me tardó como 24 horas y luego lo hice mal, entonces otra vez, ¿no? Pero ya ahorita, ya con un poquito más de poder de cálculo, lo trabajé y ya fue un poco más rápido. Y entonces saqué estos 5 perfiles de bienestar que en cierto sentido son consonantes con lo que otros autores plantean en otras muestras a nivel internacional. Perfiles que, por ejemplo, aquí hay un perfil, voy a poner aquí este perfil al centro, que es el clúster 3 que nos habla, el azul es eudaimonía, rojo satisfacción con la vida, verde es afectos positivos y naranja es afectos negativos. Entonces aquí tenemos un comportamiento típico de una muestra de bienestar en donde la eudaimonía es alta y va, todos los elementos son elevados, pero los afectos positivos están en menor medida representados, ¿no? O sea, como si la gente reportara que pues lo siente en poca medida. Ese es el clúster 3. Y luego viene un clúster 5, bien interesante, como dos grandes muestras diferenciadas, en donde se expresa completamente al revés la muestra. Tenemos gente con niveles bajos de eudaimonía, satisfacción y de afectos positivos, pero que está experimentando muchos afectos negativos. Y ese es digamos que son como los perfiles de bienestar y malestar. Yo al menos así les puse y creo que más o menos ahí está representado bienestar y malestar. Entonces, y bueno, de esos dos polos, pues encontramos puntos intermedios, ¿no? Tenemos aquí un primer clúster con buena eudaimonía, pero baja satisfacción, buenos afectos positivos y bajos afectos negativos. Que uno puede decir, bueno, hay bienestar psicológico, pero no hay satisfacción con la vida. Y Dov Smotkin habla justamente de esto en la mancuerna que hace de sentido de vida con bienestar subjetivo y satisfacción. Uno no necesariamente necesita estar satisfecho para sentir que tiene sentido su vida. Es más, puede darse completamente en un sentido diferenciado a ambos elementos. Entonces, la literatura le va dando sentido a estos diferentes clústeres que he estado revisando, ¿sí? No queda aquí el trabajo. El trabajo, además de plantear estos 5 clústeres, yo después me di a la tarea de decir, bueno, ¿cómo lucen estos 5 clústeres cuando ya los utilizamos como una variable que me permita un factor? ¿Qué pasa cuando ya lo utilizo como un factor y decir, bueno, este factor condiciona las relaciones, por ejemplo, entre dominios de vida? Y entonces hice después de esto unas métricas de correlación. Esto que estamos viendo es un análisis de grafos, pero lo que metí fue las matrices de correlación de Pearson, ¿no? ¿Qué pasa con las matrices de correlación? Y aquí tengo el clúster 3 y el clúster 5, que eran clústeres de bienestar y malestar, típicamente. Pues empiezo a encontrar algo bien interesante. En el clúster 3 que suponemos que es el grupo de bienestar, hay más correlación entre los dominios de vida. Pero en el clúster 5, que es malestar, hay menos correlación entre los dominios de vida. Y esto me ha llevado a plantearme
una hipótesis también estoy ya revisando en la literatura, que es una especie de relación entre sinergia y fragmentación de los dominios de vida en función de cómo vivimos nuestro bienestar. Podríamos ver personas que están muy integradas en su vida y que todos los ámbitos de su vida están muy articulados entre ellos. Y hay personas que empiezan a desbaratar sus dominios de vida en distintas cosas, ¿no? La salud por un lado, el trabajo por otro, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen que la vida familiar y la vida en el trabajo son dos cosas distintas? Entonces, ese tipo de experiencias me empezó a resonar mucho cuando vi este tipo de resultados, ¿no? Que fue en principio un hallazgo, eh, pero que marca la no linealidad en el comportamiento del bienestar. Parece que lo que estamos viendo es en teoría de sistemas lo que se le ha denominado atractores, que es lo que nos permite tener una retroalimentación negativa, ¿no? Este Robert Cummins pone un atractor en el punto más o menos, creo que en el 80% de una métrica de bienestar de 0 a 100, y dice, pues ahí está el atractor. Sin embargo, lo que yo planteo es que no hay solamente un atractor, sino que cada uno de estos clusters podría ser un atractor diferente de bienestar. Entonces, por eso la pregunta inicial de cuántas maneras de vivir el bienestar, ¿no? O sea, ¿hay un atractor nada más o puede haber varios, ¿no? Entonces, es como el sentido de plantear estos clusters y de plantear las implicaciones que tienen estos clusters como parte de la agenda futura que tengo de investigación. Y bueno, pues ya las conclusiones los resultados a los que voy llegando, que tienen que ver justo con estos 5 clústeres que hacen resonancia con lo que ya se ha planteado en la literatura. El enfoque centrado en personas, que parece que es importante. Estoy asumiendo la postura de medir eudaimonía. Una de las críticas que me han hecho el trabajo es que quizás eudaimonía no la debería de trabajar como una sola variable, sino meter y decir, bueno, vas a trabajar 5, vas a trabajar 6, estás trabajando el modelo de RIF o vas a trabajar algún otro modelo particular. Y bueno, sí, creo que sí, nada más que el costo computacional es mucho más elevado con muestras grandes. Y bueno, esto pues plantea, a mi juicio, una evidencia de cómo podemos trabajar desde el ámbito sistémico el bienestar, ¿no? Y bueno, pues ahí hago una aclaración de decir, bueno, pues esto nos deja pensando en que si el modelo de set point, por ejemplo, de Cummins funciona en términos de que nada más hay un atractor. Y bueno, algunos otros comentarios que he sacado del trabajo. Hace poco, bueno, en 2019 se desarrolla un planteamiento bien interesante sobre la teoría en psicología que parece que está en crisis. Y pues uno de los formas en las cuales se plantea de afrontarlo es las grandes bases de datos. Sí, estas grandes bases de datos parece que son importantes en la manera en la cual en psicología se debe de plantear hipótesis. Sí, otra cosa muy interesante, pues este Diner había planteado esta idea de que más gente es feliz o en proporciones. El clúster 3, que sería de bienestar, pues sí, es el más representativo, no tiene una muestra muy grande, pero no por eso quiere decir que no haya otras formas de vivirlo. Y bueno, ¿cuántas formas de vivir el bienestar? El planteamiento me sugiere un enfoque que ahorita, y es con lo que yo voy a cerrar el capítulo de la agenda que tengo, un enfoque sinérgico fragmentado de los dominios de vida. ¿Cómo está esta idea de este hallazgo de que los dominios de vida entre que se integran o entre que se fragmentan, dependiendo del tipo de perfil que la gente tenga de bienestar, ¿no? Bueno, eso es todo de mi parte. Bueno, aquí algunas referencias. Esto les digo que lo había trabajado acá para una ponencia, aunque hice algunas modificaciones. Ahí están algunas de las referencias que más he utilizado en esta presentación. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias, Poncho. Pues muy, muy bueno el trabajo. Bueno, sabes que yo soy un entusiasta de las ciencias de la complejidad y del bienestar, entonces yo disfruté mucho esto y creo que hay muchas cosas que tenemos que platicar.
Pero bueno, le doy la palabra a los demás y ya después hago otros comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Roberto. Gracias, Jorge. Sí, yo sí. Felicidades, Alfonso. La verdad es que está increíblemente interesante los resultados de tu análisis y el enfoque del análisis que haces. También creo que entusiasma mucho por una aproximación diferente que haces. Una pregunta muy puntual que tenía. En los grafos que construiste, el tamaño de los círculos o de los nodos, ¿qué es lo que está significando? Entiendo que las líneas significan qué tan correlacionados están, digamos, los dominios, ¿no? Ujú. Sí, Si están correlacionados y qué tanto. Pero el tamaño de los nodos o de los círculos, ¿qué significan? sí. El tamaño de los círculos es un coeficiente que se le llama centralidad. Y tiene que ver con qué tanto digamos, para pasar de un nodo a otro, qué tanto pasas por los demás, dependiendo de la correlación. Entonces, por Ok, ejemplo, las correlaciones más altas son vías más rápidas de acceso. Entonces, es la manera en la cual se puede acceder. Entonces, un nodo grande representa una correlación, un dominio de vida con correlación muy alta con el grupo completo y mayor centralidad en términos del grafo. Nada más que esta vez los represento en círculos para poderlos poner exactamente los dominios en los mismos lugares y que puedan ser comparables los grafos, ¿no? Nada más. claro. O sea, digamos que el tamaño es un poco como qué tan importante es cada uno de esos dominios en la composición particular, digamos, de estos dos extremos, ¿no? De bienestar y Sí. malestar, qué tan centrales son para cada caso. Ok, me llamó mucho la atención también que en el análisis, en este particular de dominios, parecería que algunas de los dominios de tipo relacional no son tan importantes. Eso me llamó mucha atención. Por ejemplo, familia, yo hubiera esperado a lo mejor que tuviera una mayor centralidad, pero me pareció que no lo tenía. Y por el contrario, logros de vida o estándar de vida, Ujú. gracias, sí parecería tenerlo mucho más, ¿no? Por lo menos en los dos ámbitos, ¿no? Y por supuesto, Sí. la otra cosa que creo que es muy interesante y un poco tú lo planteabas es como cuando hay, digamos, una vida de florecimiento o de bienestar más pleno, eh, son muchos los factores que influyen. Sabemos que no es unicausal, pero digamos, la red de vínculos me parece que es increíblemente explícita en este gráfico. Y también al mismo tiempo es cuando no lo hay, cuando hay una situación de malestar, lo que sugiere es que hay, digamos, debilidades o problemas o dificultades en varios ámbitos y cuando hay otros que son muy importantes, que son los que determinan, digamos, los que están determinando digamos que la fuente del malestar suele ser de unos cuantos elementos o dominios que probablemente están impactando al resto y que los otros no están pudiendo un poco compensar. Podría ser una posible interpretación, me Mm. parece, de esto. En fin, pero el tema relacional especialmente es lo que me llamó la atención. Sí, 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 parece que son bajas son bajas las correlaciones generales, justamente, ¿no? Es como una de las cosas que plantea. Y bueno, también tiene que ver justo con la correlación propia, porque justamente entre el país y la ciudad es la correlación más elevada, Claro. ¿no? Pero es en cierto sentido muy independiente de las otras, ¿no? Y se marca mucho con Mm, la seguridad, nada más. así es. En efecto, entonces sí, eso y que me genera, por ejemplo, aquí dos grupos de dimensiones. El clúster 3 que sería de bienestar, pues está como todo completito, todo de un color azul marino, pero en el clúster 5 sí hay ya como que una división, de decir, mira, ya estos son dos campos distintos de los dominios de satisfacción con las personas, Sí, en efecto. sí. Ujú. Pero sí, la verdad me ha costado trabajo un poco entender eh, esto. A mí me pareció o me ha parecido muy interesante. He tenido varias metáforas también de
cómo comprenderlo, a veces como ciertos también que tiene que ver con las crisis de las personas y otro de los elementos que voy a plantear es los eventos de vida, como si hay algo de relación de estos clústeres con los eventos de vida, porque luego siento que es como una especie de compartimentación que va haciendo las personas dependiendo de las situaciones que va teniendo, como un barco, como un submarino que de repente en un momento entra el agua por un lugar y cierran ese compartimiento, ¿no? Y ya no hay Mm, relación de esto con el resto del barco. ¿No? Se mojó otro compartimiento, lo cerramos y ya no hay relación con el resto. Entonces empieza a haber, en vez de una interdependencia, empieza a haber una fragmentación justamente de nuestros distintos dominios. Entonces, bueno, claro. no sé, por ahí va lo que yo también he estado trabajando, pero sí, creo que lo que mencionas, Roberto, es muy, muy importante. Lo voy a tomar en consideración para mis interpretaciones. ¿Sabes qué otra metáfora? Es una metáfora que yo como que recurro mucho a ella porque creo que a veces puede ser útil. La clásica frase con la que inicia el libro de Ana Karenina, ¿no? De todas las familias felices se parecen, pero todas las familias infelices lo son de distintas maneras, ¿no? Mm, Por ejemplo, cuando uno analiza cuáles son los factores que influyen, no sé, que los países que tienen niveles más altos de bienestar los tengan, pues uno encuentra que hay, casi todas ellas tienen instituciones sólidas, tienen condiciones de seguridad, de acceso a derechos, sí. en fin, por supuesto esto lo explico porque son mis sesgos un poco de observación, pero y los que son infelices suelen ser lo suelen ser por distintas razones. Uno encuentra muchos países Ujú, asiáticos, pero también algunos latinoamericanos. Y normalmente es claro, tiene que ver con temas de inseguridad, de incertidumbre, de, de dificultades para tener una vida relativamente tranquila en sectores más amplios de la población. Y entonces, no sé por qué, cuando veo esto, también me hace pensar que aquellos casos de personas que son, digamos, que están en una situación de mayor bienestar, tienen como un balance global en el conjunto de todas las cosas que son importantes para el bienestar, mientras que las que no lo son o están en un contexto de malestar, parecería que tienen digamos, unos cuantos aspectos que son los que influyen, pero no es difícil identificar solamente unos cuantos, ¿no? O uno o dos. Son con distintas fuentes de las cuales se puede derivar un poco de estas como problemas de las que tú hablabas de un barco, ¿no? Cuando tiene una bolladura y se está metiendo el agua, pues a lo mejor viene de distintos lados o, digamos, tiene fuentes diferenciadas, ¿no? Aquí ujú, puede ser el vínculo con el vecindario, o sea, hay un tema de inseguridad, pero también hay un tema de incapacidad para conseguir los logros que uno quiere y los efectos que tiene en la satisfacción de estándares de vida, las pocas expectativas de futuro, etcétera. Parecería que hay como estos elementos diferenciados, ¿no? Mientras que en el otro caso, sí. insisto, son muchos los variables, pero es muy probable que todas sean más o menos similares, aunque con distintos pesos quizá para cada persona, ¿no? En fin, es otra metáfora, por si acaso es Ah, útil, pero sí, a mí excelente, me hizo recordar eso. En fin, eso excelente. es todo. Muchas gracias, Roberto. Sí, muy interesante. Y yo quiero abonar un poco también al punto de la familia, ¿no? Y de las relaciones sociales. Creo que sería interesante analizar estos resultados a la luz del artículo más reciente de Mariano, ¿no? Sobre Ujú, cómo contribuye, porque bueno, lo que él ve ahí es que como que lo que más contribuye, por lo menos de los factores que él analizó, es que en Latinoamérica lo que más contribuye al bienestar es la familia, ¿no? Y ujú, bueno, aquí parece como que no se ve muy claro eso, ¿no? Entonces estaría muy sí, interesante ver qué es lo que está sucediendo ahí. sí, Y, en efecto. y esto me recuerda mucho a, bueno, yo cuando hice mi doctorado, mi tesis de doctorado fue sobre las buenas vidas, ¿no? Y era Ujú, básicamente así que hay muchas maneras de llevar una buena vida, ¿no? Y que todas pueden ser muy distintas, pero puedes tener, está como la vida feliz, la vida con significado, la vida moralmente buena, ¿no? Como que hay distintos tipos y creo que recuerdo haber visto un trabajo
reciente al respecto. Entonces creo que se podría relacionar también a esa literatura. Y tenía una pregunta un poco metodológica sobre cómo fue que surgieron específicamente 5 clústeres, ¿no? Porque hay, según Ujú, recuerdo, hay una metodología como del codo, le llaman. No sé si utilizaste, ujú. si la conoces. Es esa la que utiliza Ok. el... Eh, sí, mira, yo acá al utilizar clusters, los clusters jerárquicos nos arroja n cantidad de clusters y ya tú vas poniendo arbitrariamente un corte. Ajá. Em, la literatura, Busseri menciona 5 clusters o 4. Entonces, yo lo que hice fue ver más o menos las propuestas teóricas que ya están planteadas y ver si eso también se veía en el trabajo con Laviare. Y bueno, sí se reflejó, nada más que acá la combinación con eudaimonía, que originalmente no estaba en los estudios que yo revisé, pues era como una propuesta, ¿no? Que contribuía porque no se veía cómo era antes la relación de estos 3 elementos, 3 componentes subjetivos con la eudaimonía. Entonces hice los clústeres jerárquicos, vi más o menos la representación y fui corriendo modelo por modelo, sacando los clústeres, por ejemplo, de dos clústeres y ver qué comportamientos tenían, que son el 3 y el 5 en este caso. Luego puse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que llegué hasta el 10. Pero lo que ocurre visualmente, y esto fue muy cualitativo, lo que ocurre visualmente es que llega un momento con el sexto clúster, por ejemplo, cuando lo saqué, que el sexto clúster era prácticamente idéntico a, no sé si al 3 o al 4, pero en un nivel diferente. ¿Sí? O sea, no era nivel alto de bienestar, sino medio solamente. Entonces, pero era el mismo patrón visual. O sea, también lo vi mucho por el análisis visual que se puede hacer, que a veces en psicología solemos utilizar mucho para determinar perfiles de personalidad, perfiles de comportamiento. Entonces, hice esos mismos perfiles, esos mismos patrones pero con esta estructura visual de como los puntos medios, ¿no? Para ver cómo se comportaba. Entonces dije, este patrón ya se repite. Entonces lo descarté y dije, bueno, los 5 patrones que vemos aquí no se repiten y tienen consonancia con lo que mencionaba Busseri y Lassig en sus trabajos. Entonces, de esa manera, y ya nada más ver que se repitieran en todas las muestras que saqué aleatoriamente de la base de datos y ya después con la pura base de datos completa. Y de esa manera fue como extraje estos 5 clusters, que sí me llevé un buen rato haciendo ese trabajo de iterativo, ¿no? De sacarlos. Sí. Sí, sí, porque recuerdo que hay un método, acabo de participar en otra investigación con una colega que hace, bueno, hace inteligencia artificial, ¿no? Y ella utilizaba un método justo para identificar cuál era la cantidad de clústeres como más robusta o había como alguna herramienta estadística que utilizaba. Entonces, puedo preguntar y eso tal vez podría dar algo ahí interesante. Sí, sí, porque me han sugerido también hacerlo con perfiles latentes, entonces igual lo voy a empezar a probar que en perfiles latentes pues parece que sí hay algunos indicadores muy puntuales de cómo se extraen los clústeres. Entonces justamente estoy también trabajando en eso, a ver qué emerge, pero en principio ahí está ya una hipótesis, ¿no? De cómo, de lo que podría estar pensando en encontrar. Sí. Pregunta Ana en el chat, las bolitas chiquitas, ¿qué son? Las que están abajo y arriba. Ah, son outliers o casos atípicos que salen de lo que le llaman el rango intercuartil a 1.5. Entonces, el rango intercuartil es la cajita y rango intercuartil 1.5 es con la T, que normalmente es como cerca del 99% del grupo. Entonces, ya son valores atípicos o outliers. Ok, Sí. muchas gracias. Sí, pues ahí yo he estado encontrando mucha literatura también de sistemas complejos aplicado a bienestar. Hay una
italiana, creo que se llama Filippa Maggio. Ella acaba de editar la enciclopedia de investigación en calidad de vida y Mm, bienestar. Tiene cosas ahí bien interesantes y también Leonardo Almaggio, creo. Si quieres, luego te comparto esa literatura. Yo no la he revisado, pero ahí la he estado guardando y la tengo en mi lista de lecturas que hacer. perfecto. Sí, muchísimas gracias. Ok. Sí, te la comparto, Roberto, se las comparto a todos. Bueno, pues ¿alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Ok. Bueno, pues nada más para cerrar, les recordamos que la fecha que tenemos para la entrega del borrador es el 5 de noviembre, pero si no pueden, no van a poder entregarlo en esa fecha, entonces escríbanos proponiendo alguna fecha nueva. Nos decía Orlando que él le estará entregando a finales de noviembre, que me parece una fecha bastante razonable. Entonces, si cualquier pregunta, por favor háganosla saber y estaremos subiendo también las grabaciones pronto. Oigan, una cosa, ¿les puedo pasar el link de la encuesta para que la Sí, difundan? claro, por favor. Se las pongo ahí en el chat. Ah, creo que lo puse directo a Juan. A ver, Meeting Group. Ahí está, me parece. Sí, listo. Gracias. Muy bien, pues la difundimos también con el resto del grupo. Y si pueden mandárnosla también al correo de la paradoja latinoamericana, igual para tenerlo ahí y desde ahí también poderlo mandar a todos, Claro que sí, ahorita lo mando. porfa. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Estamos en contacto. Perfecto. Saludos a todos. Buen Gracias a día. todos. Felicidades, Juan Alfonso también. Buena presentación. Gracias. Bien. Saludos. Bye, hasta luego.